¿Cómo han estado? Buenos días. Qué bueno que estamos juntos en esta mañana de verano, un verano muy soleado y lleno de mucha agua, que también es bendición, ¿verdad? El agua es vida, dicen, o decían por ahí cuando yo era niño, que el agua es vida. Y yo creo que sigue siendo vida, ¿no? Después de, iba a decir, de 10 años después de que dejé de ser niño. No, pero ¿qué dice la Escritura? Que de los niños es el reino de los cielos. ¿No es así? Y bueno, el día de hoy vamos a tener un estudio muy lindo. Me gustó mucho, incluso al final vamos a tener la oportunidad de cantar un cántico de alabanza al Señor que dice, no sé si acuerdan ustedes, que dice: huyan delante de mí mis enemigos. ¿Sí se acuerdan de ese cántico o no? Huyan delante de mí, mis enemigos se dispersen delante de mí, todos aquellos que aborrecen. Sí, ¿verdad? Bueno, pues bueno, es un cántico que pues ahí lo tenemos, ahí lo sabemos. Y hoy vamos a ver este estudio. Vamos al Salmo número 68. Es el Salmo número 68. Este Salmo 68 yo creo que tiene una grandeza tremenda para ti y para mí de liberación. Y para dar inicio quiero pues dar la bienvenida a las personas que nos ven en línea. Qué bueno que están con nosotros. A las personas que se encuentran aquí en el colegio de manera presencial también, gracias, sean bienvenidos. Y hoy vamos a ver aquí esta parte de la Escritura de este Salmo 68, versículo 1, que es un salmo que escribe, sí lo escribió David. Y este Salmo 68 nos habla acerca de la alabanza y la gratitud que debemos de tener hacia nuestro Dios en cada momento que tú y yo experimentamos victoria en nuestro caminar y en nuestro vivir diario. Y vamos a nuestro Salmo 68, por favor. Salmo 68, versículo 1. Voy a leer 3 versículos y oramos para que Dios nos revele las grandezas que Él tiene para ti y para mí. Y dice así: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Vamos a orar. Padre y Dios hermoso, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos, Señor, alabando y bendiciendo tu nombre. Gracias por traernos con lazos de amor a este lugar, Señor. Gracias por traernos con lazos de amor para escuchar tu palabra, porque sabemos que es el impulso que tenemos para el caminar y el vivir diario. Para que este día, Señor, podamos sentir tu amor, tu cuidado, tu bendición en nuestro vivir diario. Para que hoy, Señor, podamos alimentarnos de tu palabra y que sea ese bálsamo de sanidad, de honra, de gloria para esta semana que vamos a iniciar, que estamos iniciando. Gracias te damos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y bueno, lo que leímos ahorita en estos 3 primeros versículos
es para ti, para mí, un privilegio que lo podamos analizar, que lo podamos considerar. Vean cómo dice: levántese Dios, que Dios se levante, que Dios también, así como tú y yo cada día nos levantamos, y la palabra levantamos en la Escritura no solamente es pararnos, sino levantarnos tanto física como espiritualmente, que espiritualmente nos levantemos, que nos levantemos en ánimo, que nos levantemos con ese gozo de que vamos a tener un día lleno de gloria, de honra, de alabanza. Y como lo dice aquí la Escritura, levántese Dios. ¿Y para qué queremos que Dios se levante? Y aquí vemos el clamor que tenía David, que decía: sean esparcidos sus enemigos. ¿Los enemigos de quién? Los enemigos de Dios. O sea que Dios también tiene enemigos. ¿Te das cuenta lo que dice esta primer frase de este salmo? Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos. Los enemigos de Dios. Y te digo algo, tú y yo sabemos que tenemos tú y yo quizás enemigos. Gente que habla mal de nosotros, gente que nos señala, gente que nos juzga. Nos pueden juzgar por la manera que somos, por la actitud que tenemos, porque a lo mejor tenemos opiniones diferentes al total de la gente, y la gente nos señala y nos juzga. Cuando encontramos en la Escritura que Dios dice: yo no he venido a juzgar, yo he venido a convencerte de que no hagas cosas malas, de que no camines hacia el mal. Yo he venido a convencerte de que efectivamente hay pecado, de que hay justicia y que va a haber un juicio. Yo he venido tan solo a convencerte. Yo no he venido aquí a condenarte, a juzgarte. Pero la gente, ¿qué tal es? Buenísima para juzgar. Buenísima. Cuando Jesús dice: yo no he venido a juzgar. Pero ¿qué es lo que nos damos cuenta? Que así como tú y yo tenemos enemigos de la gente que puede señalarnos, que puede juzgarnos, que puede tener malos conceptos de nosotros, o en fin, gente que nos quiere hacer daño o mal nada más porque se les ocurre ahora. De que tú dices: oye, pero yo ni te conozco, yo no he hecho nada de mal, yo no sé ni quién eres. Y gente que nos quiere lastimar y hacer daño, nos quiere hacer mal. Pero dentro de eso, dentro de todo esto, tenemos algo precioso. Dice: y huyan de su presencia. Versículo 1, continuamos, vamos a la mitad del versículo 1, que dice: y huyan de su presencia los que le aborrecen. Y tú has de decir: bueno, con Dios no se juega. Con Dios los que le aborrecen van a huir de su presencia. Los enemigos de Dios van a ser esparcidos. Pero ¿sabes qué es lo que sucede cuando tú te das cuenta que tus hijos o la gente que amas tiene un enemigo? Tú dices: Señor, que esos enemigos que tienen mis padres o mis hijos o mis hermanos, que esos enemigos huyan, que se vayan, que se esparzan sobre la tierra y que no causen daño. Así nosotros lo pedimos, ¿no? Muchas de las ocasiones. Pero ¿qué es lo que sucede cuando tú y yo pedimos eso como padres o como las personas que amamos a los que están siendo lastimados? ¿Qué harías tú por ellos? No, haríamos todo lo posible porque nadie les tocara. Imagínate tú y yo como hijos de Dios. Si aquí David estaba diciendo que huyan los enemigos de Dios, que huyan los que aborrecen su nombre, imagínate Dios cuando ve que a ti y a mí alguien nos quiere lastimar o herir, como hijos de Dios. Cuando tú y yo caminamos en sus caminos, en sus principios, cuando tú y yo somos parte de ese Dios grande, fuerte y todopoderoso, ¿qué es lo que sucede cuando caminamos con Dios y de repente Dios nos dice en su palabra, Dios nos pide en su palabra
que permanezcamos en Él y que no caminemos ni a derecha ni a izquierda, sino que nuestro caminar esté firme en la roca que es Jesucristo. ¿Te imaginas qué protección Dios nos da a ti y a mí? ¿Qué cuidado tiene? Así como tú y yo que nos cuidamos, que cuidamos a la gente que amamos, imagínate Dios, te ama tanto y me ama tanto Dios que nunca va a permitir que nos pasen cosas malas. Y luego, ¿qué más continúa diciendo? Dice, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Versículo 2, dice, como es lanzado el humo, los lanzará. ¿Han visto cómo sale el humo del Popocatépetl? ¿Cómo se ven esas fumarolas? Pues yo creo que Dios es lo que quiere hacer con la gente, con los enemigos, con la gente que no, con la que no convivimos, con la que no estamos alegres, con esa gente que nos aborrece. ¿Sabes qué es lo que va a suceder? Dios los va a lanzar así como si fueran humo y van a desaparecer. Van a desaparecer en el horizonte, como lo vemos con esas fumarolas. Y luego todavía dice aquí, así como se derrite la cera delante del fuego. ¿Tú has visto cómo se derrite la cera delante del fuego? ¿Lo has visto? Vemos de esas velas de cera, apenas las prendes y ya se están derritiendo. Y cuando se derriten, caen. Porque los enemigos van a caer también. No va a prosperar hacia ti nada que quiera dominarte, nada que quiera lastimarte o hacerte daño. Es increíble que como cuando caminamos tú y yo con Dios, Él nos respalda, Él nos sustenta, Él nos saca adelante de toda situación. Y Él nos guarda, nos cuida, nos bendice y nos lleva por caminos de vida y de verdad. Hay ocasiones que tú y yo decimos, ay, cómo quisiera que en mi trabajo me fuera bien. Cómo quisiera que mi trabajo fuera una bendición. Que camináramos para bien en mi trabajo. ¿Quieres tener éxito en tu trabajo? Camina con Dios. Y todo lo demás te va a venir por añadidura. Si tú te preocupas por tener comunión con Dios, Él se va a preocupar por darte una vida excelente en todas las áreas de tu vida. Te va a dar sanidad y fortaleza. Y hay ocasiones que decimos, ay, con que uno esté sano, yo creo que ya, todo lo demás funciona bien. Sí, pero vas a tener una vida de excelencia, un cuerpo fuerte, vas a tener un alma que puede estar en paz. Un alma en la que tus pensamientos, tus emociones y tus sentimientos no van a estar tomados por una persona, si van a estar tomados por Dios. Y esas emociones, esos sentimientos, Dios los va a blindar para que no seas lastimado o lastimada. Dios te va a llevar por caminos de bendición. Y eso es porque aquí lo dice. Versículo 2 al final dice, así perecerán los impíos delante de Dios. Fíjate, aquí ya lo hace más específico el Señor. Así perecerán los impíos delante de Dios. Así van a perecer los impíos. Van a morir los impíos delante del Señor. Se van a acabar, van a ser exterminados, van a ser borrados. Y luego dice el versículo 3. Ahí en el versículo 3 te toca a ti, ¿sí o no? ¿Más los justos? Ay, entonces sí, hasta sonreímos y decimos, Señor, yo estoy ahí. Dice, más los justos se alegrarán. Y tú y yo nos vamos a alegrar, nos vamos a gozar de las bendiciones de Dios, porque Dios lo está prometiendo. Cuando Dios nos dice, los justos se van a alegrar, se gozarán delante de Dios y van a saltar de alegría.
¿Cómo te sientes con esos cánticos de gozo, con esos cánticos de danza que te dan ganas de bailar y de cantarle al Señor y te alegras, ¿verdad? Y saltas de alegría. ¿Qué tal cuando te dan una noticia linda, una noticia bonita? ¿Qué es lo que haces? Hasta brincamos de gusto y decimos, ¡ay, qué bueno! ¡Qué bueno que se me concedió lo que yo quería! ¿Y sabes cuándo no tienes alegría en tu corazón? ¿Sabes cuándo no puedes brincar de alegría? Cuando tu corazón está apartado de Dios. Cuando tu corazón está lejano de Dios, es cuando entonces tú puedes ver que falta ese gozo, falta esa alegría en tu vida. Y cada día te levantas todo abatido, todo caído, todo cansado, con los brazos. Tú ves a una persona que se siente mal y hasta en su caminar te das cuenta. ¿Cómo camina una persona que se siente mal? Con los brazos hacia abajo. Y ya en el caminar te das cuenta. Los brazos muchas veces lo que denotan es la derrota. Cuando tú y yo como hijos de Dios no debemos de sentirnos derrotados. Claro, a lo mejor hoy no tuve triunfo en la batalla, pero no he perdido la guerra y Dios me va a conceder lo que yo le clamo a Él. Tú tienes que, es increíble, pero mira, yo a través de mi vida, yo me he dado cuenta que Dios lo que quiere es que vivamos bien, que vivamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Que nos conformemos con lo que Dios nos da, pero que cada día vayamos a más. Que seamos felices con lo que Dios pone en nuestras vidas. Y cuando tú eres feliz con lo que Dios te da, te va a ir llevando a más. Si eres fiel y buen administrador en lo poco, te va a poner sobre mucho. Y no nada más digo en el aspecto financiero. Si tú eres un buen administrador del amor en tu casa, Dios va a derramar más amor en tu casa. Si eres buen administrador en tu salud, Dios te va a fortalecer más. Si tú eres buen administrador en tus emociones, también Dios te va a llevar a más. Y Dios te va a revelar el corazón de la gente que está a tu alrededor. ¿En quién puedes confiar? ¿En quién no debes de confiar? Dios te va a mostrar el corazón de cada persona y todo lo que Dios saca a la luz siempre va a ser para bien. Y tú has de decir, bueno, es que hay cosas que salen a la luz y me duelen y me dañan mi corazón, me lastiman. Sí, pero Dios no va a poner algo más allá de lo que puedas resistir, sino Dios te está previniendo, aún en medio de una situación difícil, de algo que puede ser peor más adelante. Por eso, no nos tenemos que aferrar a las cosas del mundo. A lo que nos tenemos que aferrar es al corazón y a la dirección de Dios. Ahí sí, aférrate, decirle, como decía Jacob, Señor, ahora yo no te suelto hasta que me bendigas. Y decirle tú y yo hacia Dios. ¿Qué más encontramos aquí? Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Oh, qué bueno es cuando uno está alegre. ¿No te sientes alegre hasta después de que comiste y participaste de una comida muy rica? Que hasta dices, ¡ay Dios, qué rico! Y sabes que cuando no gozas ni siquiera la comida, es porque tu corazón se está llenando de amargura. Versículo 4 dice, ¡canten a Dios! Y hay ocasiones que se te olvida que empezamos cantándole a Dios a las 10:30. Para eso son las 10:30, la reunión que inicia a las 10:30. Como aquí lo dice, canten a Dios y canten salmos a su nombre. ¿Tú crees que en este lugar le cantamos salmos a Dios?
En este lugar le cantamos salmos a Dios, como aquí dice. Este canto, este Salmo 68, precisamente es lo que dice. Es un canto que cantamos aquí. Y luego dice, continúa diciendo aquí, canten a Dios, canten salmos a su nombre, exalten al que cabalga sobre los cielos. Y el único que puede cabalgar sobre los cielos es Jesús. Cuando ves a Jesús cabalgando en los cielos, cuando ves a ese Jesús triunfador, sabes que muchas personas han perdido la bendición de ver a un Jesús triunfador. Muchas personas han perdido esa bendición de ver a un Jesús triunfador. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven a Jesús? Derrotado en la cruz. Y te digo algo, tú y yo tenemos una oportunidad preciosa. Jesús no fue derrotado en la cruz. Al contrario, cuando llegó a la cruz, Él venció a la muerte y resucitó. Eso fue lo que pasó con Dios. No se quedó de que hay mucha gente que piensa que todavía Jesús sigue clavado y su símbolo de adorar a Dios es un Cristo crucificado. Debemos de pensar más allá. Ese fue el sacrificio para que tú y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. ¿Y sabes qué fue lo que hizo Jesús? Después de tener esa vida y esa vida en abundancia, derrotó a la muerte. Para que tú y yo pudiéramos vivir y vivir con toda libertad, vivir con todo gozo, vivir de acuerdo al propósito que Dios tiene en nuestras vidas. ¿Qué más encontramos aquí? Es que este Salmo 68 de verdad está precioso. Este Salmo revela el deseo y el propósito que Dios tiene para tu vida, para mi vida, de que no vivir en derrota, sino vivir de gloria en gloria. Y todavía continúa aquí diciendo el versículo 4, dice, exalten al que cabalga sobre los cielos. ¿Y quién dicen que es? Ya es su nombre. El Señor es su nombre. Alégrense delante de Él. Alégrense delante de Él. Alégrate delante de tu Dios. Alégrate delante de la majestad de nuestro Dios grande, fuerte y todopoderoso. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Alégrate. Alégrate de Dios. Alégrate en Dios. Porque hay ocasiones en que, ¿cómo encontramos a la gente cuando trata de buscar a Dios? ¿Qué hacen? ¿Qué dicen? ¿Cómo has estado? Pues bien. ¿Y qué estás haciendo? Pues aquí pidiéndole a Dios. Imagínate que llegaran tus hijos, los que tienen hijos, o que llegara tu papá o tu mamá y que te dijeran, no, hijo, por favor quiero que me ayudes a algo que necesito el día de hoy. Tú dices, uy, todavía no me pides, ya estás llorando. Y te digo algo, cuando podemos ir tú y yo a la presencia de Dios con alegría y decirle, Padre hermoso, Padre celestial, porque tenemos que primero alabar y bendecir su nombre. Señor, yo te doy gracias por cada bendición que me das. Yo quiero clamar a ti para que me des gracia delante de la gente con la que voy a una entrevista de trabajo, Dios. Dame gracia delante de las personas con las que conviviré el día de hoy. Pero le pedimos gracia a Dios para poder tener éxito. Y luego continúa aquí diciendo, ve nada más, alégrense delante de Él. Dios es Padre de huérfanos y defensor de viudas. Dios es Padre de huérfanos y es defensor de viudas. Eso es lo más maravilloso que tenemos en Dios, de que hay ocasiones que dijimos, no, es que si tú vieras el papá y la mamá que me tocó.
Y a lo mejor no es lo que esperábamos, pero es lo que Dios quería que tuviéramos. Tú sabías que nacimos en la familia que nacimos, porque cuando estábamos en el corazón de Dios, tú y yo dijimos, yo quiero esa familia. Tú vas a decir, ay, los hijos, nosotros como hijos pedimos a qué familia queremos llegar. Según lo que dice la Escritura, así es. De que decimos, yo quiero llegar ahí. Cuando salimos de ese corazón de Dios y de repente llegamos a sentir que vivimos en orfandad, porque los padres no nos tratan como debe de ser. Y ¿sabes qué? Cuando los hijos no reciben el trato adecuado de los padres, es como si fueran abortados en vida. Hace poco platicábamos mi esposa y yo acerca de cuál es el propósito de cada niño que es engendrado, si verdaderamente vienen del corazón de Dios o no, o qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre. Que si verdaderamente todos los hijos traen un propósito y son tan deseados. Y de repente vemos en las noticias, encontraron a un niño abandonado, un recién nacido en los baños de una estación del metro. Encontramos al cuerpo de un bebé envuelto en plásticos en la basura. ¿Hasta dónde ha llegado ese dolor que podemos causarle a los hijos? ¿Hasta dónde ha llegado? Y ¿sabes qué? Lo peor de todo es que cuando los hijos son niños, nos ven a ti y a mí como ese ejemplo a seguir. Y que los hijos pudieran decirnos, papá, yo quiero ser como tú cuando sea grande. Tú les dirías, sí, hijo, yo quiero que tú seas como yo, hijo. Yo quiero que tú camines como yo, que vivas como yo, que tengas los anhelos y deseos que yo tengo. ¿Sí se los podrías decir? O todavía un reto más grande. Cuando le preguntan al discípulo, ¿y cómo es Jesús? Y el discípulo, ¿cómo contesta? Pues sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Que cuando tus hijos te pregunten, papá, mamá, ¿y cómo es Dios? Ah, así como yo, hijo. ¿Qué podrían contestar los hijos? Ay, ¿así? ¿En serio? No, ¿sabes qué? No le entro, ¿cómo crees? Así es Jesús, papá, como tú. ¿Qué dirían? Y te digo algo, yo creo que lo principal que debemos de tener tú y yo en nuestro corazón es el deseo de ser ejemplos para nuestra generación. Y que si no tuvimos ese papá, ¿qué dice aquí? Dios es padre de huérfanos. Tómate de tu Padre Celestial. Dios es el Padre que tú tienes que seguir y ser ejemplo de Él. Y luego aquí dice, defensor de viudas. Y yo te pregunto, ¿quién es ese defensor de viudas? ¿Quién es el defensor de viudas? El defensor de viudas es Jesús. Dios mismo es el defensor de viudas. Dios es el que defiende a las viudas. Y hay ocasiones que decimos, bueno, pues es que el susodicho todavía anda por ahí. Pero te digo algo, si quedaste viuda, ¿sabes qué es lo que dice la Escritura? Que Dios es tu defensor. Y que de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria.
De la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. ¿Y sabes qué? Vive con un corazón en paz. Vive con un corazón en paz, porque ahora tu marido es tu hacedor. ¿Quién es tu marido? Tu hacedor. ¿Quién te hizo? Dios. Él es ahora. Y ve nada más que lo que dice aquí, versículo 6, y con ese terminamos hoy. Dios hace habitar en familia. Dios hace habitar en familia ¿a quién? A los desamparados. Dios hace habitar en familia a los desamparados. ¿Te has sentido en ese momento desamparado, desamparada? Dios te va a hacer habitar en familia. Dios te va a hacer habitar en familia. Y todavía continúa aquí diciendo, saca, porque hay ocasiones que te sientes cautivo en tu propia familia. Hay ocasiones que tú habitas en una casa, pero te sientes cautivo, de que no eres libre ni de levantar la mirada, no eres libre ni de moverte, no eres libre ni de caminar, y peor tantito, no eres libre ni de abrir el refrigerador de ahí. De que dicen, pásate, estás en tu casa, y se te quedan viendo así con cara de what. ¿Y a qué vino? ¿Y a qué está aquí? Pues, ¿qué haces ahí? Ese no es tu lugar. Tu lugar es habitar en la familia de Dios. Ahí sí vas a poder llegar a la familia de Dios y vas a poder llegar con esa confianza y seguridad de que puedes abrir el refrigerador y dices, bueno, hay 2 gelatinas, no importa, pero son mías, porque Dios me las dio. Estoy en la familia de Dios. Hay ocasiones que no pueden hacer eso. En una ocasión fuimos a visitar a un amigo muy querido, Michael Escalante, que estaba en un lugar como... Estaba en un hospital, y ese hospital tenía como estancias de recuperación. Pero esas estancias de recuperación eran enormes. Haz de cuenta que eran como unas 8 habitaciones, y en esas 8 habitaciones había un matrimonio o un papá con la hija que estaban esperando que al día siguiente les pudieran seguir haciendo tratamientos. Y si el tratamiento era durante varios días, les daban oportunidad de quedarse a dormir ahí mientras duraba el periodo de tratamiento. Y cuando llegamos a visitarlo ahí, a él, a Michael, yo me acuerdo que él me dice, acompáñame al refrigerador, vamos a sacar algo para compartirlo con ustedes, un juguito, algo. Sí, cómo no, Michael, y ya lo fui acompañando, llegamos hasta donde estaba la cocina y había 2 refrigeradores muy grandes. Y cuando abrió el refrigerador, estaba etiquetado Michael, luego señora Hudson. Le digo, ¿y esto? Dice, es que cada quien etiqueta sus alimentos. Estoy diciendo que era un hospital donde convivían muchas familias y que cada quien, yo pienso, que tuviera una dieta diferente. Y cada quien etiquetaba sus alimentos. Pero qué triste sería llegar a nuestra casa, abrir el refrigerador y que dijera papá, mamá, la hermana, el hermano, el niño más chiquito, y que no pudieras disfrutar de todo con libertad. Qué lamentable, ¿no? Cuando Dios nos dice aquí, saca, lean lo que dice,
véanlo. Vamos a leer esta segunda parte. Voy a leer la primera parte y la segunda la leemos juntos. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Y ahora juntos. Saca a los cautivos a prosperidad. ¿Te das cuenta que Dios saca a los cautivos a prosperidad? Vas a poder abrir ese refrigerador con toda libertad y puedes decir, ahora sí me voy a comer toda la sandía que hay aquí. Porque hay ocasiones que no te sientes, no te sientes identificado en ninguna casa. Todo es ajeno. Versículo 6. Mas los rebeldes habitan en tierra seca. Qué dolor que los rebeldes habiten en tierra seca. Ellos se lo buscan. Y hay gente que canta: soy rebelde porque le pego a mis papás, o quién sabe cómo dice esa canción. Yo soy rebelde porque hago lo que se me da la gana. No sé cómo dice, pero alguna vez lo oí. Y te digo algo, la rebeldía nunca te va a llevar a gozo, sino te va a llevar a tristeza y a dolor. Dios quiere consolarte, ser tu padre, ser tu marido. Dios quiere levantarte y darte una santa morada. Dios quiere que le cantes. Dios anhela que te puedas gozar en su presencia y que saltes de alegría. Dios quiere que tus enemigos sean derretidos, que los impíos perezcan y que Dios te lleve de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, y que huyan delante de ti todos los enemigos que tú tienes. Que te des cuenta que hay una nueva y gran libertad. Que te des cuenta que hay una gran vida caminando con el Señor. Así es de que vamos a gozarnos. Vamos a caminar en gozo y vamos a caminar de gloria en gloria. Yo no sé qué Dios te haya hablado el día de hoy, pero yo quiero orar por ti y vamos a orar. Padre Dios hermoso, yo te pido, Señor Jesús, que tú seas en esta congregación, que tú seas, Señor, para cada persona que nos mire en línea, ese Padre de huérfanos, Señor Jesús. Que tú seas ese marido de viudas, Señor Jesús. Que tú seas ese hacedor de vida, Señor, cada día de nuestra vida. Que podamos caminar en ti confiados, que vayamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Señor, quita a los enemigos delante de nosotros, Señor. A todos los que aborrecen tu presencia en el nombre de Jesús, échalos fuera, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque como justos nos vamos a alegrar, nos vamos a gozar en tu presencia. Vamos a poder saltar de alegría, de gozo. Gracias porque podemos cantar a Dios salmos en tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque ahora podemos alegrarnos en tu presencia, alegrarnos delante de ti. Gracias, Padre, porque podemos habitar como familia, porque es una familia celestial la que nos has dado ahora en este lugar. Gracias, Padre, porque tú vas a sacarnos de lo que estemos cautivos. Quítanos de la cautividad, Señor Jesús, y trae esa prosperidad en nuestro espíritu, trae prosperidad en nuestra alma, trae prosperidad en nuestro cuerpo, Señor Jesús. Y gracias, Padre, porque sabemos que tú vas a quitar toda rebeldía en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos fuera toda rebeldía en nuestros hijos. Declaramos fuera toda rebeldía en nuestras hijas. Declaramos fuera toda rebeldía en el nombre de Jesús, en nuestros matrimonios, en nuestra familia, Señor Jesús. Sino que impere, que reine un amor y una paz como la que el mundo no entiende. Te lo pedimos, Padre amoroso,
En el precioso nombre de Jesús. Amén.